Buenas noches, estimados participantes. El Tercio Estudiantil Festa les da la bienvenida a la conferencia virtual Uso, Manejo y Mantenimiento de Ventiladores Mecánicos en el marco de la Semana Biomédica FIE. Les recordamos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados para que todo se desarrolle adecuadamente. Tienen a su disposición un chat para hacer las consultas que deseen a lo largo de la sesión y al final el expositor las resolverá. Hoy nos acompaña el magíster Marco Enciso, quien posee una larga trayectoria en el mantenimiento de equipos médicos. Los dejo con él para iniciar la conferencia. Adelante, ingeniero. ¿Cómo está? Gracias. Gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Ahora voy a hacer una charla pues, sobre el uso, manejo y mantenimiento de ventiladores mecánicos. Bueno, ya tengo tiempo, más de 10 años trabajando en este tema. Vamos a comenzar a trabajar. Bien, para comenzar a trabajar vamos a hablar someramente de lo que es ventilación mecánica. Su definición es una ventilación mecánica, es una estrategia terapéutica que consiste en reemplazar o asistir mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea en un paciente, cuando ésta es inexistente o ineficaz para mantener la vida del paciente. Luego, para llevar a cabo la ventilación mecánica, se puede recurrir bien a un ventilador mecánico o a un ambú, con el cual se va bolseando manualmente, a un sistema de fuelles. Ahí se ve el uso del ventilador mecánico, puede ser con una ventilación invasiva, como está en la parte izquierda, y una ventilación no invasiva, como está en la parte derecha, usando una máscara oronasal. Entonces, ventilación pulmonar eh, se define como el intercambio de gases entre los pulmones y la atmósfera, ¿no? Es lo que hacemos todos los días y a cada momento, con el fin de permitir la oxigenación de la sangre, recibiendo el oxígeno que se encuentra en el medio ambiente, que es con un porcentaje de concentración de 21%. Luego, luego eliminamos el CO2 en un porcentaje más o menos de 30 milímetros de mercurio. Ahí observamos la ventilación pulmonar, donde observamos en la parte izquierda cómo el aire ingresa, y aquí está el diafragma relajándose pues, para que ingrese el aire, y acá está la expiración, donde también trabaja el diafragma para que se produzca la exhalación. Entonces aquí lo importante es el diafragma que esté trabajando, este músculo permite que se realice la inspiración como también la exhalación. Y aquí se produce el intercambio gaseoso en los alvéolos que están dentro de los pulmones. Bueno, los tipos de ventilación mecánica, hay ventilación mecánica invasiva, que se usa un tubo traqueal, y también hay ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Donde se usa una máscara facial que es oronasal o total face, depende del modelo. Ventilación invasiva usando el tubo traqueal. Ahí está cómo se pone el tubo traqueal en el paciente. La ventilación no invasiva es usando máscaras. Máscaras oronasales. Entonces, hay también, como ventiladores mecánicos, también hay ventiladores mecánicos netamente que se dedican a lo que es ventilación puramente no invasivo, ¿no? En este caso es un ventilador Philips, donde usa cada una mascarilla oronasal, y aquí está un ventilador convencional que usa ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Entonces, este es un ventilador que tiene ambas cosas, ¿no? Y el de acá arriba es un ventilador netamente de ventilación no invasiva. Hay también esos dos modelos. Los accesorios para la ventilación no invasiva, pues están ahí las máscaras oronasales, ahí están sus ventajas, tiene menos espacio muerto, permite que el paciente pueda comer. Las desventajas, pues que hay mayor fuga, menos efectividad, más resistencia, irritación nasal y esos detalles. Esta es una máscara Total Face que cubre toda la cara, pues la ventaja es que permite mejor adaptación. Las fugas son un poco mayores con respecto a la ventilación no invasiva, pero menores con respecto a la otra. Es más confortable
Hay pacientes que se adecúan con esto de acá y trabajan bien y ya no hay necesidad de entubarlos. Y la desventaja es que hay pacientes que a veces no lo toleran porque tienen problemas de claustrofobia y hay más espacio muerto. Hay también otras máscaras que son como tipo casco. También tienen sus ventajas y desventajas. Cada cosa tiene su ventaja y su desventaja. Depende del paciente cómo lo asimile. Esa es una máscara no invasiva, pero se llaman total helmet, que es como un casco. Y este de aquí es la máscara facial o oronasal. Esa es la más común, ¿no? Estadísticamente la máscara oronasal es la más usada, la más común. Entonces la tasa ahí de uso es mayor, es mucho mayor. La máscara oronasal que tiene mayor uso. Entonces acá están los tipos de máscara, oronasales, total face. También las máscaras también oronasales también se usan cuando a veces hay pacientes que tienen problemas de apnea o ronquidos en las casas, entonces hay también ventiladores de transporte que se usan en la casa para que el paciente pueda descansar tranquilo en su casa y en su cama. Entonces hay también ventiladores para casa y hay también ventiladores también para los hospitales. Entonces el objetivo del ventilador mecánico es suplir el control de la ventilación, posibilitar el intercambio gaseoso de los gases en el paciente, reducir el trabajo respiratorio, facilitar facilitar la recuperación muscular del paciente y también el destete también. Una vez también que el paciente ya está trabajando bien con el ventilador mecánico, entonces puede ser unos 3, 4 días, depende cómo el paciente, o una semana. Luego el paciente se acostumbra a veces al ventilador mecánico, entonces hay que hacer un destete, quitarle poco a poco el ventilador mecánico. Ese se llama el destete, ¿no? El weaning. Entonces hay dos etapas, ¿no? Una etapa de que se recupera el paciente y otra etapa que se le va sacando al paciente para que se destete. Entonces, ahora vamos a hablar del ventilador mecánico propiamente dicho. ¿Cómo es que trabaja? El ventilador mecánico, pues, necesita necesariamente una toma de oxígeno y una toma de aire, ¿no? Esta manguera verde que se encuentra aquí eh, permite el suministro de oxígeno desde la pared y esta manguera amarilla permite el suministro de aire también desde la pared o desde un compresor de aire medicinal. Entonces el equipo lo que va a hacer es mezclar estos dos gases. Entonces también debe estar enchufado el equipo a una energía de 220 voltios. Debe estar energizado el compresor, debe estar energizado el humidificador. Entonces se debe verificar que los gases, la presión y los gases deben estar conectados y deben estar las llaves abiertas. El equipo debe estar enchufado a 220 voltios y la batería del ventilador también debe estar activa. Luego de eso, acá vemos, por ejemplo, este es el balón de oxígeno de color verde. Aquí tiene un regulador de presión. Este manómetro que está aquí mide la presión, unos 2000 psi del balón. Y este manómetro que está aquí de la parte izquierda mide la presión con la que sale hacia el ventilador mecánico. Entonces, con este regulador podemos ajustar la presión de salida hacia el ventilador hasta 60 psi o 40 psi, ¿no? Va en un rango de 40 a 60 psi. Si es que usáramos balón de oxígeno. Entonces es importante siempre usar este regulador porque la presión que hay dentro del balón de oxígeno es 4000, 3000, 2000 psi, entonces es mucha presión para un paciente, entonces tiene que siempre usarse aquí este regulador de presión que va a adecuar ya la presión del balón hasta que sea aceptable para el ventilador mecánico. Entonces, ahora vamos a la secuencia de armado del ventilador mecánico. El ventilador mecánico pues tiene que llevar su circuito de paciente para humidificación activa o un circuito de paciente para humidificación activa en forma pasiva. Entonces hay dos tipos de humidificación. También se puede usar aquí otros accesorios como es el nebulizador, el sensor de CO2, los filtros antibacterianos, aspiradores de secreciones, etc. Entonces, seguimos aquí. Aquí están los circuitos de paciente, cuáles son sus partes. Este de aquí es la rama exhalatoria, este de aquí es la rama inspiratoria, este es el cable adaptador para el humidificador, el sensor de temperatura del humidificador,
la cámara humidificadora del humidificador, y este es el hilo caliente del humidificador que va a mantener tibio todo este recorrido, ¿no? del corrugado, mientras el aire frío y seco que sale del ventilador va hacia los pacientes. Entonces, este sistema de humidificación permite aliviar el gas frío y seco que sale del ventilador para que sea un poco más, más confortable para el paciente. Y vemos otro accesorio que es el nebulizador, a través del cual el médico va dosificando los medicamentos para que el paciente vaya mejorando. Acá tenemos el sensor de capnografía, que también es importante para que el paciente también se le pueda monitorear, ¿no? Cómo está su CO2. En promedio debe ser unos 35 milímetros de mercurio. Entonces, por ejemplo, les doy una referencia, ¿no? Cuando uno usa un sensor de oximetría, siempre debe estar en promedio en 96, 95%. Y cuando el paciente baja de repente hasta 80, 70, entonces el médico tiene casi como 60 segundos para que auxilie al paciente. Pero si el CO2 cambia de un momento a otro, de repente de lo que estaba en 35 cambia a 60 o 70 milímetros de mercurio, entonces el médico tiene 5 minutos para que atienda al paciente. Entonces, también es importante ver cómo está el CO2 en el paciente para poder atenderlo con mucho más tiempo al paciente, ¿no? Es importante que se tenga una medición de CO2 en la UCI. Aquí vamos a ver un pequeño un video así para ver cómo está la toma de ingreso ahí del ventilador mecánico. Es la toma de ingreso de oxígeno, el otro es la toma de ingreso de aire, son las partes del ventilador mecánico. Esa es la comunicación R232. Esa es la salida de video del ventilador mecánico. Ahí también está el cable que va hacia la pantalla del ventilador mecánico. Ese es un puerto para ponerse una batería. Y ese es el puerto del fusible de 10 amperios. Acá está la toma de ahí de 220 voltios. Y ahí también va un fusible también de 2.5 amperios. Dos fusiles de 2.5 amperios. Esta es la salida exhalatoria del ventilador mecánico. Este de aquí es la salida expiratoria, esta es la entrada inspiratoria. Este es el puerto para manejar, controlar el nebulizador. Y estos son los dos accesos para poner baterías externas. Y aquí también hay más accesos para poner CO2 o NAVA para que el ventilador se convierta en el top. Este es un ventilador mecánico modular que puede ponerse más módulos y va creciendo. Entonces, acá tenemos el circuito de paciente, de cómo se arma un circuito de paciente para una ventilación con humidificación pasiva. Este de acá es el humidificador pasivo, que tiene propiedades higroscópicas para que el paciente pues, pueda tomar un aire tibio y húmedo. Si es que se obvia este humidificador pasivo, entonces el paciente va a tomar un aire frío y seco, entonces eso va a cuartear toda su vía aérea, sus pulmones. Entonces es importante siempre que esté humidificado y entibiado. Este es un circuito de paciente con humidificación pasiva. Perdón, humidificador activo, este es el humidificador activo. Entonces, están ahí los dos diagramas, tanto esta es la humidificación activa, cómo se arma el circuito de paciente. Y en la rama exhalatoria siempre es importante poner un filtro antibacteriano. ¿Para qué? Para que el gas exhalado del paciente quede atrapado en este filtro, de tal forma que ya el gas exhalado hacia el exterior sea libre de impurezas y de virus. Entonces también es importante que este filtro que va en la rama exhalatoria del ventilador tiene que necesariamente ponerse para que el gas exhalado sea más limpio y no haya la contaminación cruzada dentro de la UCI. Acá está la foto del circuito de paciente. Está la rama inspiratoria.
la rama exhalatoria. Este de acá es el filtro antibacteriano y antiviral que ve en la rama exhalatoria, para que el gas exhalado, pues para que los virus del gas exhalado se queden atrapados acá, en este filtro, y ya no salgan al medio ambiente y no haya contaminación cruzada. Esto es de cómo se pone el hilo caliente dentro del corrugado. ¿Para qué? Para que mantenga tibio todo ese corrugado, y de tal manera que el gas frío y seco que sale del ventilador esté siempre humedecido y tibio. Esa es la forma de cómo se pone el hilo caliente dentro del corrugado, a través de un cable guía que se introduce, luego se jala y se libera. Entonces queda ya, una vez que se ha puesto el hilo caliente, el cual está insertado dentro de este corrugado, entonces queda de esta forma. Entonces esto de acá es la rama inspiratoria. Entonces el gas frío y seco viene por aquí, aquí se humidifica y se entibia, y viene por aquí ya tibio humedecido hacia el paciente. Esta es la rama exhalatoria, el filtro antibacteriano antiviral, y este ya en conjunto ya, ¿no? La rama exhalatoria, y esto de acá es la rama inspiratoria, y acá está su nebulizador, el cual va a suministrar o dosificar el medicamento que el médico le vaya a recetar al paciente, ¿no? Esto de acá es el humidificador. Este de acá es la cámara humidificadora. Acá hay una raya negra donde indica el máximo nivel de agua destilada que se debe echar. Y este de acá tiene unos controles que lo van a ir calentando, esto de aquí, a una temperatura de 37 grados centígrados. Si es una ventilación invasiva, y a 31 grados centígrados si es una ventilación no invasiva. Entonces, dependiendo si es el paciente entubado, hay una temperatura. Si el paciente está con máscara oronasal, hay otra temperatura. Entonces, entubado, 37 grados centígrados, máscara oronasal con 31 grados centígrados. Entonces, este humidificador activo tiene ambos modos también para configurar, para ventilación invasiva y para ventilación no invasiva. Entonces, hay que escoger ahí qué tipo de ventilación se va a realizar. Acá está la rama inspiratoria. Por aquí sale el gas frío y seco. Ingresa acá al humidificador, se entibia y se humedece, y sale esto hacia el paciente. Llega al paciente, esto de aquí, el paciente exhala a veces bacterias y virus. Aquí es atrapado el virus y las bacterias, y aquí ya sale hacia el fuera del ventilador un gas ya más limpio, entonces ya evita la contaminación cruzada con los demás pacientes, y ya el médico o la enfermera también está libre de ese problema. Y acá está cómo va instalado el nebulizador. Este es un pulmón de prueba que se usa para hacer las pruebas en el ventilador mecánico. Y acá también está el sensor de temperatura, que va a medir la temperatura en la vía aérea. Como les dije, cuando es ventilación invasiva es 37 grados centígrados, y tiene que estar aquí monitoreando cómo va la temperatura. Si se le da la temperatura mucho, de repente 42, 43, hay un indicador que dice alta temperatura. Entonces este va a ir registrando y viendo cómo va la temperatura. Finalmente, este es como queda el ventilador mecánico con sus circuitos completos. Este de acá es la rama inspiratoria, que lleva aquí el aire entre acá. Por aquí sale el gas frío y seco. Aquí se humedece y se entibia. Por aquí sale ya el gas entibiado y humedecido, y esto ingresa hacia los pulmones del paciente. Luego el paciente exhala aquí en la trampa de agua, y aquí se atrapan las bacterias y los virus, y luego de aquí ya se va al exterior y de bacterias. Entonces, esto es la presentación completa de cómo se arma un ventilador mecánico para ventilación invasiva con humidificación activa. Entonces, aquí está la pantallita del humidificador donde se ve pues la temperatura de trabajo. Aquí hay un LED donde indica que está en ventilación invasiva. Acá hay una mascarita que indica dónde está la ventilación no invasiva. Entonces aquí es modo invasivo y aquí es modo no invasivo. 37 grados centígrados y aquí 31 grados centígrados, y este botón es para encender o apagar. Ahí está un poco más. Acá se ve, por ejemplo, esta raya negra de aquí de la cámara humidificadora indica el nivel de agua del humidificador máximo que se debe echar. Entonces, la raya negra sirve para indicar
y precisar el máximo nivel de agua. Siempre debe estar con agua esta cámara humidificadora para que no, no se recaliente mucho y esto de acá no vuelen los fusibles. Entonces la trampa de agua que va en el corrugado siempre debe estar vertical para que atrape la humedad que se va generando a veces dentro del corrugado. A veces esa trampa está inclinada, entonces no va a recolectar el agua. Entonces, de preferencia, siempre dejarlo vertical para que atrape el agua. Y una vez que está ya con agua, un poco de líquido, se saca esa trampa y se desecha, ¿no? En un lavadero y no afecta ese retiro de la trampa a la ventilación mecánica. Está preparado para que se pueda retirar. Este de acá es este es el humidificador pasivo, pues que va a reemplazar al otro humidificador activo. También se suele usar también a veces. Igual también, también permite entibiar y humedecer el gas frío y seco que va hacia el paciente. También, como se hace un test en un ventilador mecánico, en este caso maquet, ahí se enciende el equipo, el equipo comienza a encenderse. Este LED verde indica que hay 220 voltios. Si estuviese apagado, no estaría conectado a 220. Aquí está, se hace el test, un test de 11 pruebas, por ejemplo. Entonces, el primer test es para ver cómo está el sistema electrónico. Pasó, dice. El siguiente test es para ver la presión barométrica, para compensar, ¿no? Si de repente está en Lima, Arequipa, o Cerro de Pasco, o Juliaca, entonces la presión barométrica es diferente, entonces el equipo tiene que compensar qué presión barométrica hay para que el parámetro sea el adecuado. Aquí hay el tercer ítem es verificar que la presión de oxígeno y de aire sea la adecuada. El siguiente ítem es hacer una fuga, un test de fugas, un test de fugas para ver cómo está el sistema hermético interno del ventilador mecánico. El ventilador mecánico le mete ahí una presión de 80 centímetros de agua y no debe haber fuga internamente. Entonces, si pasa todo ese test, le pone ahí conforme. Acá también hay un test también para verificar también el transductor de presión. Hay dos transductores. Verifica la rama inspiratoria, el transductor de presión de la rama inspiratoria, y está muy bien, le pone conforme. También verifica el transductor de rama expiratoria, también está muy bien, le pone conforme. También hay un sensor de oxígeno, y esto también lo va a verificar y lo va a calibrar en 21 y en 100%. También hay un transductor también de flujo que lo va a verificar y lo va a calibrar también. Luego se hacen las pruebas del circuito paciente, se verifica que el circuito paciente no tenga fugas, se mide la compliance, se mide la resistencia, se mide el volumen del circuito de paciente para que todos esos parámetros, todo ese volumen, todo ese espacio muerto, el equipo sepa, ¿no? Qué espacio muerto, qué volumen tiene ese circuito corrugado y el equipo lo pueda compensar. Entonces, cada vez que uno cambia de circuito corrugado, es importante decir al ventilador mecánico, ¿sabes qué? He cambiado de corrugado, le hago la prueba del test de circuito paciente y él va a ver qué volumen, qué compliance y qué resistencia tiene ese circuito corrugado. ¿Para qué? Para que compense los parámetros y le llegue adecuadamente al paciente lo que uno programa en la pantalla. Vamos a seguir. Acá tenemos más o menos una vista de cómo es la rama inspiratoria y expiratoria. Este es un módulo de aire y de oxígeno. Acá está el oxígeno y el aire. Esta es la tarjeta electrónica que va a controlar los dos transductores de inspiración y exhalación. Este es un pequeño diagrama de cómo trabaja en la rama inspiratoria y exhalatoria. Este es el módulo de gases. Y aquí queda el diagrama neumático de cómo está la distribución este de acá es la rama inspiratoria y este de aquí de rojo es la rama exhalatoria. Entonces es una presentación breve ahí de lo que es la rama inspiratoria y exhalatoria. Entonces por aquí entra el aire, una presión de 60 psi, aquí se le mide la temperatura, el flujo y la presión. Aquí hay un solenoide que va a regular qué flujo quiero yo.
¿no? ¿Qué flujo necesita el paciente de acuerdo a la programación del médico? Y eso va a entregar por aquí. Luego, igualmente también para el oxígeno, también acá se le mide la presión, el flujo y la temperatura. Acá con un solenoide se regula qué cantidad de flujo queremos y eso ingresa hacia el paciente. Entonces acá se mezclan los dos gases, tanto oxígeno como aire, y aquí hay un sensor de oxígeno electrónico de tecnología ultrasónica que le va a medir la concentración de oxígeno que el médico quiere, ¿no? Si el médico quiere, entonces esta válvula cierra completamente y pasa puro oxígeno. El paciente programa puro aire, que es 21%, entonces esta válvula de aquí de oxígeno se cierra y pasa puro aire. Pero si el médico quiere un FiO2, una concentración de oxígeno de 60%, que es la mitad más o menos, entonces eh, abre la mitad la válvula de aire, la mitad la válvula de oxígeno y pasan en proporciones similares. Entonces, él va a comenzar también a medir qué concentración de oxígeno hay. Si de repente falta más oxígeno, entonces, ¿sabes qué? Acá le dice a la válvula, ábrete un poquito más. Si le falta más aire, entonces acá también le dice, ábrete un poquito más. Dependiendo si está por encima o por debajo, hace un control PID para poder controlar la apertura de las válvulas y de esta forma controlar la concentración de oxígeno que yo quiero y de esta forma enviarlo al paciente por la rama inspiratoria. Entonces, esta parte verde es la rama inspiratoria y lo que está aquí es la rama exhalatoria. Aquí también hay un sensor también de flujo de tecnología ultrasónica que le va a medir cuánto de flujo el paciente está exhalando, ¿no? Para ver cuánto se está ingresando y cuánto se está exhalando. Y acá también tiene una válvula PIP que va a controlar la presión positiva al final de la exhalación. Entonces, acá tenemos. Entonces aquí, como les decía, entre el oxígeno, se le mide presión, flujo, temperatura. Acá está el solenoide y le mide presión y ahí le mide el flujo. Entonces acá, dependiendo cuánto de flujo queremos, se va a abrir y se va a cerrar la válvula, este solenoide, perdón, y va a ingresar hacia la rama inspiratoria. Este es el módulo de aire que también tiene el mismo comportamiento, ingresa, se le mide la temperatura, se le mide la presión, se le mide también el flujo. Y acá está el solenoide que va a permitir abrir o cerrarse para que pase más flujo de aire o menos flujo de aire, dependiendo qué cantidad, qué concentración de oxígeno se desea o se haya programado. Entonces, ese es cómo trabajan los módulos de gases, que es de oxígeno y de aire. La sección de bien, con un mantenimiento preventivo bien realizado para que el equipo trabaje correctamente. Aquí tenemos la rama de la inspiración, el módulo de oxígeno, el módulo de aire. Acá está el módulo de aire, la tarjeta que controla los sensores. Este es su diagrama neumático de la rama inspiratoria. Módulo de oxígeno, módulo de aire. Acá están los dos sensores de la presión inspiratoria y sensor de presión de la rama exhalatoria. Aquí vamos a ver cómo es que funciona el cambio de FiO2. Van a ver electrónicamente cómo se controla. Aquí entre el oxígeno, que es el de color verde, y el plomo, que es el color del aire, acá se van ingresando y se van mezclando. Acá hay programa un FiO2 de repente de una concentración de oxígeno del 70%, entonces va a entrar más oxígeno, entonces este se abre un poco más y el aire se cierra un poco menos, se cierra un poco más el aire para que entre más oxígeno, porque le he programado 70%. De esa forma es el control y el cambio de lo que es la concentración de oxígeno, siempre monitoreado por este sensor de oxígeno electrónico. Vamos a ver cómo se hace el flujo, cómo se mide el flujo, ¿no? Varias formas de medir flujo. Muchos usan varias tecnologías, en este caso, este equipo usa una medición de flujo por ultrasonido y es un sensor de flujo electrónico que
Su tiempo de vida útil es un promedio de 7, 8 años. Vamos a ver cómo trabaja. Acá viene el gas exhalado. Aquí se le mide la temperatura. Aquí se envía una señal ultrasónica. Él lo recibe. Él le envía otra señal ultrasónica y él lo recibe. Entonces, hay un tiempo de viaje de esta señal de este punto B al punto A y hay un tiempo de viaje de esta señal del punto A hacia el punto B. Entonces, la diferencia de tiempo, ¿no? Desde el punto A al punto B, menos lo que va del punto B al punto A, esa diferencia de tiempos, ¿no? A este recorrido del flujo exhalatorio, esa variación de tiempo es proporcional a la variación de flujo multiplicado por una constante. Entonces, de esta forma se calcula lo que es la variación del flujo que pasa a través de esta rama exhalatoria. Entonces, esa es una medición de flujo exhalatorio usando aquí dos elementos piezoeléctricos. Acá hay uno, aquí es el B, este es el A, que van a emitir unas señales de ultrasonido que van a viajar a favor del flujo y en contra del flujo exhalatorio. Entonces, hay un tiempo ahí de retardo y ese retardo es proporcional a lo que es el flujo que va pasando a través de esa rama exhalatoria. Entonces, este sensor de flujo dura más tiempo, como les dije, tiene un tiempo de vida útil mayor a 7 años. Entonces, esto es importante pues que el equipo, que el ventilador mecánico tenga un mantenimiento preventivo, siempre en forma periódica, puede ser cada 3 meses, puede ser cada 6 meses, y en ese tiempo pues que se le hace mantenimiento preventivo, se le debe hacer una inspección física al equipo, ver cómo están sus componentes, una limpieza interna y externa de todo el equipo, mantenimiento y limpieza de la unidad que controla los parámetros del equipo, o sea, de todo el sistema electrónico, mantenimiento y limpieza de todo el sistema neumático. Luego se debe hacer una limpieza de los filtros externos del equipo, verificar que la batería, ¿no?, recargable de 12 voltios estén trabajando bien, estén por encima de 12 voltios, 12.8 aproximadamente. También hay también internamente hay baterías de litio que controlan los parámetros, las fechas y esos datos importantes. Entonces, también se tiene que monitorear que esté por encima de 3.6 voltios. Mantenimiento de la compresora de aire, que es la que me va a dosificar el aire que necesita el paciente. También se le debe cambiar el kit de mantenimiento. Mantenimiento también del humidificador y del nebulizador. Luego también hacer un cambio del kit de mantenimiento de 5.000 horas si es que fuera el caso, ¿no? Por ejemplo, acá se ha registrado que el ventilador tiene 5.612 horas y el compresor tiene 5.620 horas. Entonces, amerita cambiar el kit de mantenimiento de 5.000 horas de uso, ¿no? Si aquí fuese 10.000 horas, entonces acá también 10.000 horas, también se tiene que cambiar el kit de 10.000 horas. Depende de la marca y el modelo, tienen diferentes tipos de kit de mantenimiento, otros que tienen kit de 20.000, de 10.000. Perdón. Entonces, luego de eso, también hay que hacer pruebas de aislamiento eléctrico con un analizador de seguridad eléctrica. También se debe hacer pruebas del equipo con un analizador de flujo para hacer la calibración y ajuste de parámetros y ver pues que los parámetros de lo que es presión, flujo, volumen, FIO2, todo esté de acuerdo a como el médico programa. Entonces, es importante que ese equipo esté calibrado. Luego acá también dice revisión y verificación del funcionamiento de todos los modos ventilatorios que tiene el equipo. Presión control, volumen control, SIMB. Verificar que esos modos estén trabajando bien, siempre usando un pulmón de prueba para verificar que eso trabaje bien. Luego, la actividad 2 es hacer un test de operatividad. Hicimos en el principio de esas 11 pruebas para verificar que todo pase correctamente, ¿no? Verificar los transductores de presión inspiratoria y exhalatoria, verificar la presión barométrica, verificar el suministro de gases, verificar el transductor de flujo, verificar el sensor de oxígeno, que lo calibre en 21 y en 100%, verificar las baterías. Este test de verificación de operatividad consiste en todo eso, ¿no? En que esos 11 test que se hacen se cumplan correctamente y pasen conforme. Luego el equipo se entrega operativo. Entonces, siempre antes de
y que un equipo trabaje, mejor dicho, cada 3 meses, cada 6 meses se hace todo ese mantenimiento preventivo y el equipo esté trabajando correctamente. De esta forma se garantiza que el equipo en ese tiempo pues trabaje correctamente y sin ningún problema. Bueno, aquí, como mencionaba, el kit de mantenimiento preventivo, hay kit, pues, como le dije, de 5.000 horas de uso, hay kit de 20.000 horas de uso. Entonces, dependiendo del fabricante y del modelo, de acuerdo al manual técnico, se tiene que ver, ¿no? Cuál es el kit que el fabricante ha programado. Se debe cambiar kit de 5.000 y de 20.000 horas de uso. Entonces, de acuerdo al programa, de acuerdo al manual, se hace esa programación y ni bien el equipo llega ya a las 20.000 horas, 21.000 horas, ya se debe hacer el cambio de ese kit de mantenimiento. Entonces, siempre anualmente se hace un programa, ¿no?, de compra de kit de mantenimiento para que llegado a ese momento, pues se le haga la instalación necesaria, porque ya supongamos de acá a 3 meses le toca mantenimiento preventivo al equipo, entonces le faltan de repente 2.000 horas para 20.000 horas de uso, entonces ya ahí programando su compra de kit de 20.000 horas. En promedio, un ventilador mecánico, más o menos en un año casi lleva o se usa 5.000 horas de uso. Entonces, más o menos aquí de 5.000 horas de uso es casi en promedio para un año de trabajo, ¿no? Entonces, 20.000 horas sería para 4 años, 5.000 horas en promedio para un año, ¿no? Siempre hay más o menos 500 horas, pero en promedio es 5.000 horas de uso. Igual también el compresor de aire también tiene su kit también de 5.000 horas de uso. También hay kit también para el compresor de 10.000 horas de uso. Entonces, este compresor también tiene un indicador que va a ir indicando cuántas horas de uso ya tiene ese compresor. Entonces, igual también, de acuerdo a cuántas horas de uso, también se le cambia el kit de 5.000, kit de 10.000, lo que el fabricante haya estipulado, que se le vaya cambiando cada cierta cantidad de horas de uso. Entonces, es importante que todo eso se cumpla de acuerdo a las horas de uso que tiene el ventilador mecánico para que el ventilador mecánico pueda trabajar correctamente 5.000 horas de uso más, ¿no? O sea, es decir, un año más. Pero siempre es cada 3 meses la limpieza de las tarjetas electrónicas, internamente el sistema neumático, los filtros, para que no haya sulfatación, nada por el estilo de internamente, ni se corroban las pistas, ¿no? Entonces el preventivo es importante para que el equipo se le garantice un trabajo adecuado. Ahora vamos a ver los modos básicos de ventilación. Están los modos, pues, de presión controlada y de lo que es volumen control. Entonces, aquí en el modo de presión control, no, durante la inspiración, la presión es constante y el flujo acelera y desacelera. Mientras que en el modo de volumen controlado, la presión va subiendo y va bajando, pero el flujo sí es constante, no es como una onda cuadrada. Entonces ahora vamos a verlo gráficamente para que se entienda mejor. Los modos de ventilación, presión controlada. Entonces, dentro del modo de presión control, este es un modo controlado asistido, tiene dos parámetros que se van a programar. Tengo aquí la presión control sobre PIB. Este parámetro me va a permitir darle, en este caso, 20 centímetros de agua a un paciente. Eso lo va a programar el médico dependiendo de la compliance del pulmón. Puede ser 20, 25 y también dependiendo también del peso del paciente, también de la talla del paciente. Entonces, esto lo programa el médico. Aquí la frecuencia respiratoria en un adulto por lo general es 15 respiraciones por minuto. Aquí el PIB es la presión positiva al final de la exhalación. En promedio en adultos es de 5 centímetros de agua. Acá la concentración de oxígeno va a variar desde 21 hasta 100%. El médico también va a escoger qué concentración de oxígeno quiere darle al paciente. Aquí tenemos la relación IE. La relación IE es cuánto tiempo dura la inspiración versus de cuánto tiempo dura la exhalación. Es decir, si la inspiración es 1 segundo, la exhalación va a ser 2 segundos. Si la inspiración es medio segundo, la exhalación va a ser el doble. Entonces, si yo aquí programo una relación IE de 1 a 2, le estoy diciendo que la inspiración va a ser siempre 1 y la exhalación va a ser el doble. Entonces,
Si mi inspiración es de medio segundo, la exhalación va a ser el doble, sería un segundo. Entonces, aquí se programa la proporción de tiempos de la inspiración versus la exhalación. Este es el retardo inspiratorio. ¿Cuánto demora en ir la presión, desde la presión PIP, desde la presión PWP hasta la presión pico? Entonces, hay un tiempo, ¿no? Puede ser 100 milisegundos, 200 milisegundos. Entonces, esto se programa aquí. Entonces, este 5 indica el 5% del ciclo respiratorio. Entonces, si aquí yo he programado una frecuencia respiratoria de 30 respiraciones por minuto, entonces divido 60 entre 30, son 2. Entonces, cada ciclo respiratorio son 2 segundos. Entonces, mi retardo inspiratorio va a ser el 5% de los 2 segundos o de los 2 milisegundos, que sería 100 milisegundos. Entonces, el tiempo que va la presión desde el nivel de PWP hasta la presión pico es 100 milisegundos. Aquí también tenemos otro parámetro que es el trigger por flujo. Este parámetro es importante porque va a permitir al médico sincronizar con el paciente. Cuando el paciente quiere inspirar, entonces el equipo debe estar preparado para poder detectar ese esfuerzo que el paciente hace y asistirlo y darle una respiración. Si esto de acá no está programado adecuadamente, entonces el paciente va a querer inspirar y esto está programado adecuadamente. O sea, no es muy sensible, entonces simplemente no lo detecta y de repente el paciente está inspirando y el equipo está exhalando, entonces va a haber una pelea entre paciente y ventilador. Y entonces, ¿por qué? Porque este parámetro no se programa adecuadamente. Entonces, este va a detectar la sensibilidad que el paciente hace en el momento de querer respirar. Entonces, dependiendo cuánto esfuerzo hace el paciente, se tiene que ajustar este trigger para poder censar o captar ese esfuerzo y asistir al paciente cuando él lo solicite, mandarle la inspiración. Entonces, acá tenemos la presión pico, presión inspiratoria pico, que es igual a la presión controlada, más el PIB. O sea, esta presión de 20 más 5 de PIB serían 25. Este RPM es la frecuencia respiratoria. Este PWP es la presión positiva al final de la exhalación. Está en inglés, ¿no? Pressure Expiration End Positive. Este es el FiO2, la concentración de oxígeno. Si es 100% es puro oxígeno. Si es 21% es puro aire. En este caso nosotros ahorita estamos respirando aire con una concentración de oxígeno de 21%. Entonces, estamos siempre, en todos los días, tomamos 21% de oxígeno. Entonces, si aquí yo programo 21%, entonces estaré dando puro aire a mi paciente. Esta es la relación I, que también se programa, el inspiratorio y el trigger. Entonces, esos parámetros tenemos que conocer bien para poder trabajar. Y aquí tenemos la forma de onda del modo de presión controlada. Entonces, en este modo de presión controlada que hemos explicado, tenemos aquí tres gráficos. El gráfico de la presión controlada, el gráfico de lo que es la curva de flujo y el gráfico del volumen inspirado o exhalado, volumen tidal. Entonces, aquí el flujo en la onda de presión es desacelerado. Aquí están los parámetros que se programan. Una concentración de oxígeno de 40, un PIB de 6, y una frecuencia respiratoria de 15 y una presión controlada sobre PIB de 16 centímetros de agua. Entonces, centímetros de agua es una unidad también de presión. Entonces, parámetros programados, y aquí son parámetros que se leen del paciente. Tenemos aquí una presión pico de 22 centímetros de agua, que es 16 más 6, una presión media de 11 centímetros de agua, una presión PWP, programado 6, aquí también se lee 6, tengo una frecuencia respiratoria de 15, igual se ha programado 15, acá también se lee 15. Acá tengo un FIO2 de 40%, y programa 40, y acá leo 40%, entonces el equipo está calibrado. La relación IE es de 1 a 2, el volumen minuto es 7.1 litros por minuto. Este parámetro es la multiplicación del volumen exhalado por la frecuencia respiratoria. Tengo volumen tidal inspirado y volumen tidal exhalado. Una de las 15 funcionarios que ya sabemos, que conocemos además de vista, que tiene que ser. Entonces, acá tenemos el modo volumen controlado, se le representa por la VC, volumen controlado. Acá también tenemos los parámetros de volumen controlado. Aquí el médico va a programar el volumen
el volumen que quiere dosificar al paciente, ¿no? Si es un paciente adulto, en promedio son 500 mililitros. Acá la frecuencia respiratoria en adulto, unas 15 respiraciones por minuto. Acá el PIB de 5 centímetros de agua, el FiO2 de 40%. Igual la relación IE, el tiempo pausa, retardo inspiratorio y también el trigger. Ahora, últimamente ya, en este modo, ¿no? de lo que es volumen controlado, esta es la curva de presión de la vía aérea, está en centímetros de agua, tiene una forma así media aleta de tiburón, que es diferente al gráfico de presión controlada, pero ahora la curva de flujo es diferente también al de presión controlada. Aquí la curva de flujo, en este modo de volumen controlado, la curva de flujo es constante, ¿no? Entonces, estos se diferencian los dos modos de trabajo. Y acá está el volumen tidal, como variando en función del tiempo. Entonces, igual también acá están los parámetros programados y los parámetros leídos en el paciente. Entonces, vean aquí la curva de flujo es constante. Entonces, ahora, si bien es cierto, ¿no? En este modo de volumen controlado la curva de flujo es constante, entonces ahora se ha hecho un sistema de tal manera que también por software y también haciendo un control electrónico, se puede hacer de que el sistema también tenga o sea, este modo de volumen controlado tenga un patrón de flujo, ya no de onda cuadrada, sino de onda triangular. Entonces, esto se usa bastante cuando, por ejemplo, ¿no? Los pacientes adultos, por lo general, siempre usan un modo de volumen controlado. Pero cuando un paciente es adulto se le pone un modo de presión controlada. Cuando es un paciente que tiene una fibrosis interna en los pulmones, entonces ahí se usa un modo de presión controlada. Si es otro problema, ya el médico va a ver, ¿no? Fibrosis a presión controlada. Si es un paciente que tiene un ARDS, entonces ya le pone un modo de volumen controlado. Dependiendo de la patología, escoge los parámetros y va programando cuánto de volumen, cuánto de frecuencia, cuánto de PIB, cuánto de concentración de oxígeno, cuánto de trigger y todo eso, ¿no? Entonces, pero a veces ocurre de que yo quiero darle a un paciente que tiene una fibrosis pulmonar, de repente no presión controlada, sino volumen controlado, entonces ahora hay la opción de que podamos ajustar la curva del patrón de flujo, ¿no? Si antes era cuadrada, ahora la ajusto a triangular, entonces el médico tiene una herramienta más para poder usarlo, ¿no? Si lo usa en ese paciente en volumen controlado, así tenga fibrosis, pero le cambia la curva de flujo a triangular. Y si le resulta, pues lo mantiene ahí, si no lo cambia a presión controlada. Entonces ahora hay más herramientas que el médico puede trabajar para poder ventilar a un paciente de diferente patología. Entonces, aquí tenemos el volumen tidal, el médico lo va a programar igual de acuerdo a la talla, al peso del paciente. Acá también tenemos la frecuencia respiratoria, el PIB, el FiO2, la relación I, el tiempo pausa y el trigger. Este tiempo pausa es cuando uno inspira, hace una pausa, luego exhala, ¿no? Entonces, eso gráficamente se va a ver aquí. Esta línea horizontal es es el tiempo de la presión plató, el tiempo pausa, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar ahí la presión constante? Eh, de acuerdo a lo que yo le haya programado. Entonces, eso se va a ver aquí. El tiempo pausa, dice, yo he programado acá el tiempo, dice 10% del ciclo respiratorio. Entonces, igual, si yo acá tengo una frecuencia de 30 respiraciones por minuto, he programado 30, entonces sería 60 entre 30, son 2 segundos. Entonces, 2 segundos en mi ciclo respiratorio, y le saco acá el 10%, entonces sería 200 milisegundos. Entonces, este tiempo pausa va a ser 200 milisegundos. Entonces, de esta forma se va a ir programando el tiempo pausa. El retardo inspiratorio, en este caso en modo de volumen controlado, se refiere a cuánto tiempo demora en ir del flujo cero hasta el flujo pico. Entonces, este de aquí es el retardo inspiratorio, que es 5%. En este caso, 5% con esta frecuencia respiratoria sale 100 milisegundos. 5% de 2 segundos, 100 milisegundos. Entonces, 100 milisegundos es el tiempo que demora en ir el flujo desde el punto cero hasta
el punto pico. Entonces, estos son los parámetros que se programan en volumen controlado: la concentración de oxígeno, el PIB, la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, parámetros programados por el médico, y aquí los parámetros que se leen del paciente: la presión pico, la presión media, el PWP, que se llama presión PIP, a este se llama presión pico, este de acá es la frecuencia respiratoria, el FiO2, bueno, acá se programa 40, acá lee 41, uno es tolerable, no hay problema. Esta es la relación IE, volumen minuto exhalado, como le dije, la multiplicación del volumen tidal exhalado multiplicado por la frecuencia respiratoria. Acá tengo el volumen tidal inspirado, volumen tidal exhalado. Entonces, en cada modo tenemos que siempre programar el trigger. El trigger me va a permitir sincronizar el ventilador mecánico con el paciente. Entonces, eso es importante para que el paciente no esté peleando con el ventilador. Si no, se va a cansar y el trabajo respiratorio aumenta y más tiempo en cama. Entonces, este es el trigger. Es muy importante ajustar la sensibilidad del trigger para permitir que el paciente respire de manera espontánea cuando sea posible, ¿no? Entonces, el equipo lo atiende y le da la inspiración. Si el paciente realiza un esfuerzo inspiratorio durante la fase respiratoria, se suministra una respiración asistida con el mismo volumen corriente asistido en el ventilador. Si se desea lograr una sincronización adecuada, es imprescindible detectar inmediatamente el esfuerzo que el paciente hace para darle una inspiración. Entonces, la sensibilidad puede ser por presión, puede ser por flujo, y también puede ser neurológica, es decir, para poder detectar un esfuerzo por presión, tengo que tener un sensor de presión, o un sensor de flujo, o un sensor del impulso eléctrico que viaja por el nervio frénico. Entonces, acá hay tres tipos de sensores, ¿no? Sensor neurológico, sensor de flujo y sensor de presión, para detectar el esfuerzo que el paciente hace y poder atenderlo, ¿no? Entonces, dependiendo del ventilador mecánico, qué tipo de sensor, qué tipo de tecnología tenga, se le puede asistir al paciente en el momento adecuado. Acá hay otros modos ventilatorios. Hay modos SIMB en presión control más presión soporte. Hay SIMB en volumen control más presión soporte. ¿Qué cosa es SIMB? ¿No? Es una ventilación mandatoria intermitente sincronizada. Hay SIMB en BCRP más presión soporte. Hay otro modo que es el cuarto, BCRP. Es un modo de presión controlada, pero con regulación de presión. O sea, aquí yo puedo programar el volumen tidal, pero estoy regulando la presión. Se llama volumen controlado con regulación de presión. Ese es el modo BCRP. También tenemos el modo B-Level o APRB. También tenemos acá el modo NAVA. Aquí se usa un sensor, ¿no?, de impulso, del impulso eléctrico que viaja a través del nervio frénico. Es un sensor neurológico. Va a detectar el momento en el cual el paciente quiere inspirar y le va a mandar la respiración. Pero eso ya de forma, midiendo la inspiración en el nervio frénico, en el paciente. Aquí tenemos también lo que es el otro modo, que es CPAP, BiPAP, presión soporte, son modos espontáneos. Se usa ya para el destete del paciente, cuando ya se va a ir sacándole gradualmente el paciente. Tengo acá otro modo ASB. Tengo acá otro modo que es el IPPB. Es un modo, una ventilación de presión positiva intermitente. Tengo otros modos de ventilación también no invasiva. Del 1 al 9 son modos para ventilación invasiva, y el 10 pues, son modos para ventilación no invasiva. Hay presión control, presión soporte, CPAP, y así más modos. Entonces, esos son los modos de ventilación que usa un ventilador mecánico para asistir a un paciente. Dependiendo qué patología el paciente tenga, entonces el médico va a escoger qué modo es recomendable, favorable, puede usar uno, luego usa otro, entonces va viendo cuál se adecua al paciente. Entonces, aquí tengo la parte de humidificación, también es importante, porque cuando nosotros hacemos esta acción de inspirar, ¿no?, en la nariz tenemos siempre unos vellos que van a filtrar, ahí también están unas venitas que van a entibiar, también hay una mucosa que va a humidificar, ¿no? Entonces, toda esta rama de la vía, toda esta parte de la vía aérea, en el ser humano, pues permite que el gas que inspiramos sea filtrado, sea humedecido y sea entibiado, ¿no? Entonces, y así
ingresa hasta el paciente, y justo aquí en la tráquea, en este punto más o menos, debe estar una temperatura de 37 grados centígrados con una humedad de 44 miligramos por litro. Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Que la temperatura que va a ingresar al paciente en este punto ya tenga 37 grados centígrados y una humedad absoluta de 44 miligramos por litro y una humedad relativa de 100%. Entonces, aquí les muestro este gráfico para que vean cuán importante es que el aire entre tibio y húmedo hacia el paciente. Y entonces acá tenemos, dice, no, dice, la humidificación es importante. Respirar los gases secos durante varias horas puede alterar seriamente la función pulmonar, ¿no? Va a resecar la mucosa traqueal, se vuelve seca, inflamada y ulcerada, el movimiento ciliar se inhibe por los gases secos, el flujo de moco se reduce enormemente, la compliance del pulmón disminuye, la actividad surfactante que hay entre los alvéolos es reducida y el intercambio gaseoso disminuye, hay un riesgo de aumento de infecciones, la telactasia también aumenta, entonces es importante que el aire entre humedecido y entibiado. Entonces, si eso no sucede, todo esto se puede pasar, se va complicando más en el paciente. Bueno, hasta ahí es lo que he podido preparar. No sé si creo que me he extendido mucho. Bueno, gracias. Si hay más preguntas, si hay preguntas, estoy aquí para atenderlas. Sí, ingeniero, buenas noches. Nos preguntan, eh, s- el pulmón de prueba se utiliza para verificar el correcto funcionamiento del ventilador, simulando los pulmones sanos con dicho pulmón de prueba. ¿Cómo se podría saber que el ventilador funciona correctamente en un pulmón dañado? ¿Qué es lo que, qué es lo que el ventilador atiende realmente? Eh, por ejemplo, ¿no? Cuando yo uso el pulmón de prueba, este pulmón de prueba tiene una compliance de 30 mililitros por centímetro de agua y un volumen de 1 litro. Entonces, si yo programo en el ventilador mecánico, eh, por ejemplo, ¿no? Un volumen tidal de 500 mililitros, un PIB de 5 centímetros de agua, ¿no? Y un flujo adecuado, entonces yo pongo mi instrumento usando el pulmón de prueba, verifico que el volumen que está enviando el ventilador mecánico sea eso de ahí, ¿no? Sea los 500 mililitros que se ha programado, la presión que he programado, si es 5 como presión PIP, también registre los 5 centímetros de agua. Si yo en el ventilador leo una presión pico de 25 centímetros de agua, también debo verificar también en el instrumento también que haya los 25 centímetros de agua, ¿no? Más o menos un porcentaje, ¿no? Más o menos un 3-5%. Si el equipo está en ese rango, yo puedo decir que el equipo está aceptable. Entonces verifico que el equipo está calibrado. Ahora se saca al paciente, se saca el pulmón de prueba, se conecta eso hacia el paciente, entonces el paciente tiene otra compliance diferente al pulmón de prueba. Entonces yo voy a medir en ese momento, voy a leer otras presiones y otra compliance. Entonces el médico va a ajustar de acuerdo a esa compliance su volumen y los parámetros que necesita, ¿no? Entonces, automáticamente el equipo, si yo le programo 500, él va a dosificar siempre 500. Entonces, eso se verifica con el pulmón de prueba. Otra pregunta. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, buenas noches, sí, escucho. Buenas noches. Quería hacer una consulta respecto a la sensibilidad del paciente. En esa diapositiva mencionó que también entraba el factor neurológico. Mi duda es cómo llegan a cuantificar esos valores o qué instrumento es el que se utiliza para poder hallar esa sensibilidad. Ok, hay un catéter, una sonda esofágica, más preciso, para ser más preciso. Es casi como un alambre bien largo que se introduce por la boca hacia el esófago y más o menos se deja casi a la altura de esta altura más o menos del pecho no debe llegar al estómago, solamente por el esófago nada más. Lógicamente antes de ponerlo tiene que estar debidamente lubricado para que no sea molesto para el paciente. Entonces, en esa sonda que se introduce por el esófago,
Esa sonda tiene en un extremo, tiene más o menos como unos 5 sensores de corriente, ¿no? Entonces, justo, el esófago está paralelo al nervio frénico. El nervio frénico es el encargado de controlar el diafragma, ¿no? Entonces, el, el, el diafragma, perdón, el nervio frénico va desde la cabeza, ¿no? Por aquí, justo por aquí, llega hasta el diafragma y controla el diafragma. Entonces, cuando el cerebro dice, no, que se inspire, entonces esa señal, ¿no? Eléctrica viaja por el nervio frénico, justo está paralelo al esófago, llega hacia el diafragma y el diafragma, ¿no? hace la contracción y se inicia la inspiración. Entonces, mientras ese pulso eléctrico no viaje por el nervio frénico, no se inicia la inspiración. Entonces, ese catéter, ¿no? que se mete por dentro del esófago, debidamente lubricado, tiene en su extremo 7 sensores de sensor de corriente. Entonces, ni bien pasa el impulso eléctrico, ¿no? A través del nervio frénico, detectan esos 7 sensores, miden la corriente, lo muestran en la pantalla del ventilador, eh, se promedia con la intensidad de corriente la más alta, y si pasa de 5 microvoltios, se manda se activa la inspiración para que el paciente reciba una inspiración. Entonces, de esa forma, midiendo corriente, en este caso la que pasa por el nervio frénico, se detecta la inspiración. Ese es un control ya prácticamente casi a tiempo real, ¿no? Entonces, yo inspiro ya, el mismo hago este movimiento, el equipo detecta esa inspiración y le manda una inspiración. Esa es una forma de un trigger neurológico. ¿Otra pregunta? Ingeniero Marco, Buenas noches. buenas noches, ingeniero. Pensando en la coyuntura, ingeniero, ¿usted recomendaría la construcción o no de los ventiladores localmente, dada la tecnología y la sensibilización de todos los sectores que se necesitan para su construcción? Quisiera saber su opinión al respecto. Ah, en realidad eso depende del médico. Yo realmente eh, tendría que ver realmente qué ese equipo que se ha fabricado, ¿no? Agarro un instrumento y verifico, ¿no? Programo la presión, programo el volumen, programo el flujo, el FIO2, ¿no? Si me responde con el instrumento, si están dentro del rango adecuado, lógicamente más una tolerancia correspondiente, entonces, ok, lo ponemos a prueba. Y si ese ventilador, pues, al menos ventila siquiera así, ¿no? Siquiera unas 72 horas o 4 días trabajando, yo creo que habría que hacer una prueba de rigor siquiera de unos 20 días trabajando siquiera, ¿no? Entonces, si se mantiene trabajando bien, en esos 20 días podría hacerse pruebas ya de repente en animales, en un chancho de repente, y ver también cómo responde también otros 10 días o 20 días, ¿no? Entonces, tiene que haber esas etapas, ¿no? Ese proceso, ¿no? De verificar así nomás cómo trabaja el equipo, luego con un animal, ver cómo responde, pero siempre se debe mantener calibrado, ¿no? Se debe monitorear que esté calibrado, que mantenga sus parámetros correctamente. Entonces, después de eso que se ha verificado esas etapas, ¿no? Ya se puede probar de repente, con un visto bueno, ¿no? De los médicos, probarlo, ¿no? Pero lógicamente el médico dirá, ¿sabe qué? Ya esto lo voy a usar para cierto paciente. Bueno, depende también cómo se fabricado. De repente, si tiene solamente un modo ventilatorio ese equipo fabricado, o dos modos ventilatorios, entonces va a depender de qué modos tenga trabajando, ¿no? Entonces, si se le ha fabricado con volumen control, entonces para pacientes que requieran volumen control. Si se le ha fabricado en presión controlada, para pacientes que requieran presión controlada. De repente, un paciente fibroso sería con presión controlada, no con fibrosis pulmonar. Entonces, realmente tiene que pasar esas etapas para poder verificar, ¿no? Y lógicamente, a veces se dice, ¿no? Si es que no tengo nada, podría funcionar, ¿no? Entonces, como una emergencia, de repente sí se podría usar, ¿no? Pero lógicamente siempre con el visto bueno de un paciente, de un médico, ¿no? Pero de preferencia hay que hacer esas pruebas de rigor. ¿Por qué? Porque ese equipo, si no ha hecho esas pruebas de rigor, que son, ¿no? Así sin paciente, unos 15 días o 20 días, y con un animal de repente de 15 días, 20 días, entonces podría fallar. De repente le pongo a mi paciente y de repente a los 2, 3 días falla, ¿no? Entonces
justo no tengo más equipos, que es el único nomás, entonces tengo que estar bolseando manualmente y me puede dejar desamparado. Entonces, tiene que pasar siempre la prueba de rigor para que pueda comenzarse a usar. Así nomás, no es recomendable ponerlo, siempre hay que hacer las pruebas de rigor. Otra pregunta. ¿Aló? ¿Hay más preguntas? Sí, ingeniero, nos consultan si usted considera apropiado recibir diseños hechos en Perú, considerando que para su aprobación y dada la coyuntura del COVID-19, el INS saltará algunas evaluaciones. Estamos hablando de un área rica en oxígeno y posiblemente con errores en los sistemas de ventilación, dado nuestro débil e informal sistema de salud. Perdón, ¿puede repetir del INS? No sé si no entendí bien esa parte. ¿Aló? Sí, nos consulta, ingeniero, si usted considera apropiado el recibir diseños hechos en Perú, considerando que para su aprobación y dada la coyuntura del COVID-19, el INS saltará algunas evaluaciones. Estamos hablando de un área rica en oxígeno y posiblemente con errores en los sistemas de ventilación, dado nuestro débil e informal sistema de salud. La pregunta la hace el participante Nicolás. Bien, considerando diseños nacionales, como les dije, se pueden usar, pero yo recomiendo que siempre se hagan las pruebas, así primero con pulmón de prueba, siquiera unos 10, 15 días que trabaje y haciéndole después el protocolo de pruebas, ¿no? Desconectándolo, a ver si trabaja con batería, volver a conectar, cambiando los volúmenes, ¿no? De repente un volumen de 500 a un volumen de 300, un volumen de 700 y ver que responda, ¿no? De repente unos 5 días con volumen de 500, otros 3 días con volumen de 700. O sea, hacer todo un protocolo de pruebas durante 15 o 20 días y si se mantiene operativo en esos días ya se le prueba con animal ya. Y luego igual también, con animal también hacer las pruebas también respectivas con un protocolo de pruebas. Igual, variar el CO2, variar la presión, variar el flujo, variar el volumen. Si responde en ese animal, ok, ya a partir de ahí podríamos ya decir, ¿no? Que se haga de repente en pacientes, ¿no? Si el INS hace esas pruebas no respectivas, ese protocolo de pruebas, yo creo que estaría bien. ¿Otra pregunta? Marco, buenas noches. En primer lugar, felicitaciones por tu presentación, tan simpático. Y además la Gracias. forma que los electrónicos estamos en todo, ¿no? Incluso en esta coyuntura que es complicada ahora. Mi pregunta es, desde tu punto de vista, ¿qué opinas sobre, digamos, el sistema actual de esos equipos que tenemos, ¿no? Entiendo que son como 1000 y tantos equipos que tenemos instalados. ¿Qué crees que necesitaría mejorar o están muy bien funcionando? ¿O qué crees que se debería de hacer para que estos sean más eficientes en estos meses que nos quedan, ¿no? Por todavía de pandemia. Gracias. ¿A los equipos instalados te refieres a los equipos importados o a los equipos fabricados No, localmente? no, a los equipos importados, estos 1000 que tiene el sistema actualmente trabajando. No, pues, conectándolo. Bueno, sí, si son equipos importados, bueno, hay marcas importantes. Una de las marcas importantes aquí en el Perú es Maquet, pues Hamilton, Drager, Respironics, Philips, eh, eh, el Vela, que se ahora Biasis, hay también de la marca Sol, hay también de Puritan Bennett, hay también de Respironic. O sea, hay de esas marcas reconocidas, tengo buenas referencias porque trabajan bien, ¿no?
Pero hay también marcas también chinas también, ¿no? Equipos también chinos. Eh, Mira, si esos equipos chinos también, igual, ¿no? Yo pongo un analizador de flujo y mide la presión, el flujo, el volumen adecuado, entonces también se puede usar, ¿no? Porque, bueno, viene con una certificación internacional. Normalmente cuando compra el Estado, ¿no? El Estado peruano, un ventilador mecánico, le piden una certificación FDA o de la CE, ¿no? De la Comunidad Europea, y bajo ciertos requerimientos técnicos, ¿no? De presión, flujo y volumen. Entonces, si ese equipo chino, ¿no? O extranjero tiene una aprobación de la FDA, pues la FDA, para que le dé una certificación, es porque le ha hecho pruebas, ¿no? Lo ha hecho pruebas así con plumón de prueba, le ha hecho pruebas pues, con animales, con pacientes, y pues ya ha aguantado todas esas pruebas de rigor, ¿no? Le ha hecho varias cambios de parámetros, desenchufado, enchufado. Entonces, entonces, la FDA le ha dado un certificado de aprobación a esos equipos, es porque la FDA ha hecho ese tipo de prueba, entonces ha pasado todas las pruebas que le hace la FDA. Entonces, si ha pasado todas las pruebas de FDA, yo creo que este equipo está preparado para que trabaje en el país. Otra consulta. Marco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te habla Pedro, ¿qué tal? Hola, Pedro. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Mira, los ventiladores mecánicos, se ve que ahora que podemos tener capaz hasta 1000 ventiladores mecánicos más, pero también hay la deficiencia de los doctores, o sea, no solamente eso, ¿no? Tenemos que tener a los doctores. Ahí, ¿qué crees Exacto. qué nivel de inteligencia se le puede dar a los ventiladores mecánicos para que haya un balance, ¿no? Porque pienso, he visto sensores aquí, sensores acá, pero también un poco de inteligencia, pienso yo, a esa parte, ¿no? Sí, ¿Qué ahora ya recomendaciones podría haber? ok. De todas maneras, siempre es importante que el médico monitorea a un paciente, ¿no? Es importante siempre, porque son pacientes de cuidados críticos. Como les dije antes, ¿no? Si la saturación en promedio está en el 95%, ¿no? Si la saturación baja bruscamente, de repente 70%, el médico tiene un minuto para corregir ese problema. Entonces, pero si el CO2 cambia de 35 mililitros de mercurio a 60, varía, entonces el médico tiene 5 minutos. Entonces, en UCI el tiempo de respuesta es corto, ¿no? Si el médico no está ahí y por haber motivos, ¿no? El paciente desatura y el médico no está ahí, entonces el paciente puede fallecer. Entonces, pero más o menos atendiendo a tu respuesta, eh, es recomendable siempre que haya más médicos. Si hay deficiencia, entonces pues tendrá que contratarse a médicos para que lo hagan eso, o también de repente a través de una central de monitoreo, ¿no? Poderse monitorear a esos ventiladores, sus parámetros, si es necesario ya ingresar ya a la misma área, ¿no? Pero hay modos, como tú mencionas, hay modos ya, le llaman modos inteligentes, que es como el automodo, o como el automodo de Maquette, o el ASB de Hamilton, donde ya uno va programando ciertos parámetros. Yo le digo, ¿sabes qué? Vas a comenzar con este parámetro y vas a terminar con este otro parámetro. Entonces, eso ya son para pacientes ya que se quieren hacer un destete, ya cuando ya quiero ir quitando al paciente, quiero quitarle al paciente el ventilador, ¿no? Entonces, esos modos inteligentes se usan generalmente ya para el destete del ventilador, o sea, para destetarle al paciente ese ventilador, ¿no? O sea, el paciente a veces se acostumbra ya, el paciente fisiológicamente se acostumbra al ventilador mecánico. Entonces, quitarle así bruscamente de la noche a la mañana el ventilador mecánico le puede chocar. Entonces, hay que hacer un proceso de destete y cambiando los parámetros gradualmente. Entonces, hay modos inteligentes que poco a poco le van quitando los parámetros para que el paciente no lo sienta y de tal manera que ya pasa un tiempo, llega la meta que le he programado, entonces llega ese punto y ya automáticamente retiro al paciente del ventilador, ¿no? Le hago unas pruebas de repente de una hora, cómo responde, ok, si responde, entonces 2 horas más, entonces el médico tiene que estar siempre vigilando eso. Si el paciente responde, ok, si no responde, otra vez lo vuelven a conectar al ventilador. Entonces, ahora lo puede conectarlo de repente con una ventilación no invasiva, con una máscara oronasal o de repente con un tubo traqueal, dependiendo cómo tolere el paciente. Pero sí es importante, yo recomendaría que el gobierno contrate más médicos para que eso sea posible. Si es posible, comprar una central
para los ventiladores, pero sí tiene que haber un monitoreo constante, los médicos no puede quedar así sin médicos. Así haya modos inteligentes, pero el equipo del ventilador mecánico trabaja en función a lo que son parámetros de presión, flujo y volumen. Pero si por AB ya desatura, porque de repente el surfactante, ¿no?, interno de los alvéolos le hace falta al paciente, entonces el médico tiene que estar ahí para dosificarle a través del nebulizador un surfactante y el paciente pueda recuperarse, ¿no? Pero si no hay quien le ponga el surfactante, entonces el paciente puede tener un paro respiratorio y puede fallecer. Entonces el monitoreo médico necesariamente tiene que estar presente. Después se llama unidad de cuidados críticos. ¿Otra pregunta? Marco, buenas noches. Una pregunta. Sí, Manuel. ¿Cómo consideras tú que está el parque de respiradores a nivel de la Red Nacional de Salud para enfrentar a esta enfermedad? Bueno, yo realmente lo veo grave realmente. El gobierno ahorita peruano no tiene suficientes ventiladores para poder atender a los pacientes que se vienen, ¿no? Ahorita eh, he visto pues de que hay muchos pacientes que están sin ventilador, están solamente con su balón de oxígeno, ¿no? Y su botella y humidificadora. Y prácticamente están esperando más de que se recuperen por su cuenta propia, ¿no? O atendiendo en la medida posible que sea para que se recuperen, pero sin ventilador, ¿no? Entonces, yo veo que hay mucha deficiencia de ventiladores mecánicos. Falta bastante ventiladores mecánicos. Otra pregunta. Marco, y un poco tomando la consulta de Pedro Sánchez, el ver la oportunidad ahí de un poco, dada la demanda de doctores y que no hay muchos doctores, incluir ahí algunos ingenieros como para que sean responsables, digamos, de la parte del seteo, de la programación y del cuidado de los ventiladores, como para liberar un poco a los doctores. ¿No sería como una oportunidad también para nuestros ingenieros de poder entrar por ahí a verificar el funcionamiento de estos ventiladores y el doctor pase mucho más rápido de paciente en paciente y queden los ingenieros cuidando? ¿Cómo la ves? ¿O es muy agresivo, cómo lo ves, muy audaz esto que te estoy planteando? El ingeniero en cierta forma está preparado para que el equipo pues responda, ¿no?, a la necesidad, a lo que el médico programa en el ventilador mecánico. Pero básicamente el ingeniero estaría ahí nomás como para verificar, confirmar de que los parámetros estén trabajando correctamente, ¿no? Básicamente para eso nada más, para monitorear que todo esté trabajando bien en el ventilador mecánico. Pero el problema viene ya cuando el paciente ya comienza a desaturar o tiene un paro respiratorio. Entonces, en ese caso ya le toca actuar al médico, ¿no? Si es tema nomás de ventiladores mecánicos, hay un ingeniero puede estar ahí presente para apoyar, ¿no? De repente a veces ocurre, ¿no?, que hay una falla en el ventilador mecánico. Ok, entonces, porque de repente por aquí se le soltó algo al circuito de paciente, entonces ahí dicen, no, ingeniero, si estuviese cerca el ingeniero, entonces, por favor, verifique qué pasó, ¿no? Entonces, se hace un test rápido, ¿no?, de la prueba de fuga del circuito paciente y se puede verificar en qué parte hay fugas, se corrige esa fuga y ya pues el equipo se podría trabajar. En esa hipótesis, bajo esa idea podría ser, ¿no? Pero para mantener siempre trabajando el ventilador mecánico, ¿no? Si son fallas que se pueden corregir en ese momento, pues se corrige un poco. Por ejemplo, en realidad una vez nos han llamado, a veces, ingeniero, tengo este problema. Ok, ¿qué error aparece? Este de acá, haga esto. No se puede, entonces vamos y decimos, a ver, tapa aquí, tapa allá. Ah, ya se corrigió. Entonces, ¿sabe qué? Tiene que cambiar el circuito del paciente y ya con eso el problema se corrige. Pero bajo esa premisa, yo creo que sí sería importante el aporte de un ingeniero para que se pueda
atender los problemas de fallas de ventiladores o fallas de uso a veces, pero por ahí nada más, ¿no? Pero ya cuando hay un problema ya con el paciente, a veces el ventilador está trabajando bien, pero el paciente no responde, entonces ya ahí tiene que entrar necesariamente un médico, porque él tiene que sabe cómo reacciona cuando ese paciente se le baja porque cuando un paciente está en UCI, si bien es cierto, está el ventilador mecánico ahí, pero encima del ventilador mecánico hay un monitor de signos vitales. Ese monitor le monitorea el ECG, la presión arterial, la oximetría, la contracción de oxígeno en la sangre, le monitorea la temperatura, le monitorea el gasto cardíaco. Entonces, dependiendo de cómo está, ¿no? Esos parámetros, el médico va a poder decidir qué medicamento darle o qué acción tomar, ¿no? Con ese paciente, ¿no? Entonces, no solamente es el ventilador mecánico, sino también es leer también lo que se dice en el monitor, signos vitales. Si la frecuencia está muy elevada, de repente no, hay una taquicardia, entonces, ¿por qué? De repente la frecuencia respiratoria está muy alta, muy baja, de repente la presión PIP está muy, muy alta, entonces reducirla. Entonces, ahí tiene que estar el médico de cómo cambiar esos parámetros, ¿no? Entonces, ellos tienen más experiencia de cómo, ellos son los responsables del tratamiento de los médicos. Un ingeniero no está preparado para eso, ¿no? Entonces, el ingeniero puede responder por el equipo, ahí con el equipo nada más, sea monitor, sea ventilador mecánico, pero ya cuando el paciente tiene un problema, necesariamente tiene que estar el médico o una enfermera para poder corregir el problema. El médico dice, enfermera, auméntele este surfactante un poco más, auméntele la heparina en 5%, 100 miligramos más, entonces eso tiene que ejecutar la enfermera. Entonces, pero el médico tiene que indicar, ¿no? La dosis, la cantidad, el momento, la cantidad, la temperatura, todo eso para que el paciente pueda recuperarse. Yo creo que el médico tiene que haber sí o sí. El ingeniero va a ayudar en la parte de funcionamiento del equipo, hasta ahí nomás, pero ya después corregir errores nada más de funcionamiento, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí puede ayudar. ¿Otra pregunta? Sí, ingeniero, quisiera hacer una consulta técnica. En un momento usted mencionó acerca del hilo que se llegaba a introducir en el tubo Ajá, el tubo corrugado. para poder regular la temperatura, ¿me parece? Ajá. Sí, Mi exactamente. duda es cómo es que a través de ese hilo conectado a la máquina se regula la temperatura, o sea, la propia máquina lo regula a través del propio hilo, mejor dicho. Ya, ese humidificador, el humidificador activo, vamos a ponerlo aquí. Este humidificador activo, su función es mantener la temperatura de 37 grados centígrados en este punto de acá. Entonces, si bien es cierto, este de aquí va a calentar el agua que está aquí, entonces ese aire frío y seco que sale del ventilador se combina con este aire tibio y húmedo, y aquí ya sale ya este gas, mezclado sale tibio y húmedo y viaja por aquí. Entonces, en este recorrido que hace ese gas tibio humedecido, viaja por acá, ese gas se puede enfriar, ¿no? Mientras va avanzando de este punto hasta que llega el paciente, se puede enfriar. Entonces, ¿qué es lo que se hace, no? Entonces, ese hilo que se mete dentro de este circuito corrugado es una resistencia eléctrica realmente, es una resistencia eléctrica, pero está cubierta de silicona para que para que el agua, la humedad no le afecte. Entonces, y esa resistencia eléctrica va conectado aquí, luego esto va conectado aquí a 24 voltios, y en los 24 voltios llega esa resistencia eléctrica, y esa resistencia eléctrica se mantiene activa en todo este tramo. O sea, está como una cocina eléctrica, ¿no? Se mantiene activa, entonces mantiene tibio todo este recorrido. Entonces, el aire humedecido y tibio que sale de aquí, prácticamente va a llegar, como salió, va a llegar a este punto de acá. Entonces, esa resistencia se pone dentro de este corrugado con el fin de que este gas entibiado y humedecido no pierda su
o sea, la temperatura no disminuya y tampoco pierda la humedad. Entonces, su fin de este hielo caliente o este ciclo de factor es mantener los parámetros programados durante su recorrido a ese gas fresco. ¿Otra pregunta? Agradecemos al ingeniero Marco Enciso por esta excelente conferencia y a cada uno de ustedes por su participación. Esperamos que haya sido de su agrado y ojalá podamos contar con el ingeniero para próximas sesiones. Muchas gracias a Con gusto, todos con y gusto. buenas noches. Gracias, buenas noches.